Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión veremos la parte 3 del video tutorial curso básico de programación de PLC. Vamos a ver ahora las instrucciones de comparación. Ok, las instrucciones de comparación son instrucciones que funcionan muy semejante a un interruptor, a un switch. Cuando la comparación es verdadera, esta instrucción se cierra o actúa como si el switch se cerrara y permite el paso de la señal que está a la izquierda hacia la derecha. Si es falsa, es como si el switch estuviera abierto y pues no hay paso de señal. En esta que estamos viendo, la instrucción es la igual que, donde si A es igual a B, la instrucción se hace verdadera y permite el paso. También tenemos la instrucción no igual a. Entonces, cuando A no es igual a B, o sea, si son diferentes, se activa y permite el paso. Está también la instrucción menor que. Esto es cuando A es menor que B. Y la instrucción mayor que funciona o se activa cuando A es mayor que B. También está la instrucción menor o igual que. Esta se activa cuando A es menor o igual que B. Y la mayor o igual que es la instrucción que se activa cuando A es mayor o igual que B. Tenemos también esta instrucción de límite. Esta instrucción, si se fijan, tiene un límite inferior, un límite superior y una variable llamada test. Esta variable es la que se va a comparar, y siempre y cuando la variable esté entre los límites, esta función o esta instrucción va a estar activada, va a ser verdadera. Cuando salga, ya sea por debajo o por arriba de esos límites, la instrucción se desactiva. También tenemos una instrucción muy parecida a la igual que, solo que esta es con máscara. Esta máscara funciona de manera binaria. Ahí tú pones un número representado en binario y los bits que se van a comparar son los bits que tienen un 1 solamente. Ahorita en los ejemplos lo voy a explicar un poquito más para que quede claro. Por último tenemos esta instrucción de comparación, el compare. Esta instrucción de igual manera puede comparar un mayor que, un menor que, un mayor igual que, un menor igual que. La diferencia con todas las funciones anteriores es que esta instrucción te permite comparar cosas o datos de una forma más avanzada, donde tú puedes utilizar potencias, puedes utilizar senos, cosenos, puedes utilizar raíces cuadradas. Todo eso se escribe de forma estructurada en la variable expresión. Igual ahorita en los ejemplos voy a tratar de explicarlo un poquito más. Muy bien, aquí están los ejemplos. Entonces en una rutina estoy poniendo yo todas las instrucciones: igual que, no igual que, menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, límites, la igual que pero con máscara y la compare. Entonces a todas yo les puse al lado izquierdo una entrada de un switch, un interruptor, de una entrada del PLC, y del lado derecho cada una tiene una salida. Entonces vamos a ponerle aquí, si se fijan, la fuente A, yo le estoy dando un valor de A. Estoy creando una variable llamada A con un valor de 2, y estamos usando ahorita una variable B con un valor de 4. Esas dos variables A y B son las que se están usando en todas las demás instrucciones para que sea un poco más fácil, ¿no? Los ejemplos. Entonces voy a activar todas, va desde la 1 hasta la 9. Voy a activar todas de una vez para ver cómo funciona cada una de ellas, para ver las salidas, ¿no?, que correspondan.
Entonces vamos aquí en la primera es un igual que, entonces estamos diciendo que 2 es igual a 4, entonces como es un falso, la salida no está activada porque esta instrucción no se está activando. Entonces en esta otra estamos diciendo 2 no es igual que 4. No, estamos comparando más bien, ¿no? 2 no es igual que 4, pues no, o sea, no es igual que 4, es verdadero. Entonces lo que está pasando aquí del lado izquierdo, esa señal pasa hacia el lado derecho y la salida se está activando. En esta otra estamos diciendo A es menor que B. Pues sí, porque 2 es menor que 4, por eso se está activando la salida. En esta otra es un mayor que y es falso. A no es mayor que B, por eso no se está activando. En esta otra es menor o igual que, pues sí, es menor dijimos. Vamos a cambiarle, si quieren, aquí al valor de A, vamos a ponerlo igual para que vean que la salida sigue prendida, porque esa es una menor o igual que. Si nos regresamos a la menor o igual nada más, si se fijan aquí ya no está activada la salida porque no es un menor o igual que, ¿no? Entonces vamos a regresarla como estaba con el 2. Vamos a la siguiente línea. Aquí tenemos a un mayor o igual que. Entonces el A, que tiene un valor de 2, es mayor o igual que B, que tiene un valor de 4. Pues no, es falso, entonces por eso no se está activando la salida. En la de límites estamos usando en la variable test la A, que tiene un valor de 2, y le estamos poniendo un límite inferior de 10 con un límite superior de 15. Entonces ahí está fuera de los límites, por eso no se está activando. Entonces vamos a mover el valor de 2 de la variable A, vamos a ponerle un 10. Con un 10 ya se activa la salida porque está justo en el margen de los límites. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un 12, un 15, va a seguir activa. Vamos a poner el 15 para que vean. Si yo pongo algo abajo del 10 es cuando se apaga, o si pongo algo arriba del 15 también se va a apagar. Ahí es lo que es. Ok, entonces vamos a regresar al valor de 2. Aquí en esta otra línea tenemos la función igual que, pero enmascarada. Dijimos que la máscara es el valor en binario, ¿no? Para que todos los bits que tienen un 1 son los que se van a comparar. Para los que no se acuerden mucho sobre los números binarios, vamos a sacar aquí la calculadora. Vamos a ponerla en Programmer para que se vean los números en binario. Entonces el número 2, que es el valor que tiene A en binario, es el 0, 0, 1, 0. ¿Ok? El número 4, que es el valor de B en binario, es el 0, 1, 0, 0. ¿Ok? Y le estamos diciendo que la máscara va a ser igual a un 1. ¿Ok? El 1 en binario es el 0, 0, 0, 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta máscara yo solamente tengo un 1, que es el primer bit de derecha a izquierda. Entonces, ese bit es el único que se va a comparar. Entonces vamos a regresar a ver cuál es el número que está ahí. En el 2 es un 0, el primer bit es un 0, y en el 4 el primer bit es un 0 también. ¿Qué quiere decir? Que le estamos diciendo que compare ese primer bit con el primer bit del 4. 0 es igual a 0, y nos está diciendo que sí, que es verdadero, ¿no? Entonces si yo cambio el valor de 2 a un valor de 3, se apaga automáticamente. ¿Por qué? Porque el 3 en binario es el 0, 0, 1, 1. Entonces el primer bit de derecha a izquierda es un 1, y el primer bit que tiene de derecha a izquierda es un 0, y como le estamos diciendo que compare ese bit en específico, pues está comparando 1 con el 0, pues no son iguales, ¿no? Por eso es falso y no se está activando. Ok, vamos a regresarlo al 2, y aquí abajo estamos utilizando la función compare. En esta, si se fijan, el lenguaje es estructurado,
y podemos utilizar pues multiplicaciones, divisiones. Aquí es una potencia, estamos diciéndole el valor de a al cubo. Entonces, todo esto, el valor 25 entre el valor de a al cubo más lo que resulte de la multiplicación del valor de a por el valor de b, todo eso estamos comparándolo y estamos diciendo es mayor que b multiplicado por 10 entre la raíz cuadrada de 2 multiplicada por a. Entonces todo el resultado de esto necesitamos ver si este es mayor que todo esto de acá. Entonces ahorita no se está activando. ¿Por qué? Porque si se fijan es a vale 2, b vale 4. Aquí es 2 por 4, 8. Ahora a dijimos que es 2 al cubo, son 2 por 2, 4 por 2, 8. 25 entre 8, 3 y fracción, 3 punto y algo, ¿no? Ok, 3 punto y algo más 8 que daba esta multiplicación son 8, 9, 10, 11 punto fracción, 11 y fracción es lo que está de este lado de la ecuación. Y acá tenemos 4 por 10, 40. La raíz cuadrada de 2 es 1.4142 multiplicada por a, que vale 2, te va a dar 2.5, 2.8, algo así. Entonces 40 entre todo eso nos está dando un valor de, que es a 1.41, a 2 son 3, 40 entre 3 más o menos. Entonces te da como un 15 más o menos. 3 por 10, 30, 3 por 5, 15, 3 por 1, 3, 1, 4, 15. Entonces de este lado tenemos el 15 y de este otro lado teníamos, dijimos, un 11 y fracción. Ok, entonces este lado no es mayor que este lado, por eso no se está activando. Ok, entonces esas son las instrucciones de comparación. Vamos a dejar este video pues hasta aquí. Igual espero que les haya gustado. Dudas, comentarios, sugerencias, pues ahí me los dejan, ya saben, ahí los voy a leer. Y pues nos vemos en el siguiente video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse,